Las sombras nunca desaparecen del todo. A veces, se ocultan en los rincones de nuestra memoria, esperando el momento adecuado para regresar. Esta es la historia de una infancia marcada por lo inexplicable, de noches donde las risas se convertían en ecos siniestros y las sombras parecían moverse por sí solas. ¿Qué sucede cuando, años después, un desconocido te mira fijamente y pregunta con voz temblorosa: ¿y ahora? ¿Estás listo para descubrir los misterios en la oscuridad? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un recuerdo, un testimonio de quienes nunca pudieron olvidar. Sombras que se mueven en la oscuridad, susurros que nadie debería escuchar, miradas que siguen acechando en la noche. Si eres sensible a relatos de terror basados en hechos reales, te recomendamos escuchar con precaución. Una historia que, quizás, cada vez que la recuerda, le hace estremecerse. Todo comenzó con la desaparición de Oliver. Era un gato callejero que habían adoptado cuando era apenas un bebé. Tenía una rutina casi religiosa. Desaparecía en la mañana y volvía todas las tardes. Siempre regresaba con un regalo entre los dientes: un pajarillo, un ratón, algún insecto muerto. Era su manera de demostrar que aún pertenecía a algo salvaje. Pero aquella noche, Oliver no regresó. Pasaban de las 8 y no había rastro de él. Carlos y su madre salieron a comprar pan y, de paso, buscarlo por la colonia. Él se quedó en casa con Mari Carmen, que dormía profundamente en la habitación contigua. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio, creyó que era un maullido lejano, algo molesto, como los gatos en celo que peleaban en los tejados. Pero el sonido se alargó, se hizo más profundo, más agudo. Se convirtió en un grito. No era un sonido natural. Era un lamento, un chillido de puro sufrimiento. Sintió un nudo en el estómago y corrió hacia la puerta. Si Oliver estaba herido, tenía que encontrarlo. Tal vez se había topado con un perro, o había quedado atrapado en algún lugar. Sin pensarlo 2 veces, cruzó el umbral y salió a la calle. El chillido se detuvo en seco, como si alguien hubiera tapado la boca del animal de un solo golpe. El silencio que siguió fue aún peor. No se escuchaba nada, ni grillos, ni autos, ni siquiera el viento. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Por un momento, como si una voz dentro de su cabeza se lo dijera, estuvo a punto de correr hacia la oscuridad de la calle. Un paso más y lo habría hecho. Pero entonces sintió algo detrás de él. La reja estaba abierta, la puerta de la casa también, abiertas de par en par, como si alguien o algo hubiera entrado mientras él no miraba. El miedo lo envolvió. Su primer pensamiento fue: Mari Carmen. Tenía que regresar. Giró sobre sus talones y corrió al interior de la casa, sintiendo que algo invisible lo seguía de cerca. Cerró la puerta con fuerza, su respiración descontrolada. Solo cuando se apoyó contra la pared, con el pecho agitado, creyó que todo había terminado. Y entonces, los chillidos volvieron. Entonces, el techo retumbó con un golpe seco. Era un ruido pesado, denso, como si alguien hubiera lanzado algo desde una gran altura. Algo que no cayó de inmediato, sino que rebotó antes de detenerse en el centro del techo. Su estómago se revolvió con una idea aterradora. Habían arrojado algo muerto sobre la casa. El sonido de la reja lo hizo dar un respingo. Luego, la puerta de la sala se abrió. Las voces de su madre y Carlos rompieron el silencio como si nada hubiera pasado. Venían riendo, comentando algo sin importancia. No habían escuchado nada. No sabían lo que había ocurrido. Él se quedó inmóvil. Tuvo la oportunidad de hablar, de decirles lo que había sucedido, pero se calló. Callarse siempre era más fácil. Si decía algo, rompería aquel instante de normalidad, aquella burbuja de tranquilidad que, en su familia, era tan rara y frágil como el cristal. Así que lo ignoró. Se sentó a cenar con ellos. Comió en silencio, sintiendo el peso del miedo ahogado en su pecho.
y entonces lo oyó de nuevo. Un leve crujido, imperceptible para los demás, pero no para él. El techo gimió, como si algo se hubiera movido arriba. Alzó la vista con el estómago revuelto. Nadie más lo notó. Tragó saliva, fingió que nada pasaba. Pero luego, el golpe se repitió, esta vez con más fuerza. Carlos dejó caer los cubiertos y se puso de pie. «Voy a revisar», dijo, tomando su chaqueta. Él no quiso dejarlo ir solo. Salieron juntos al patio. Carlos tomó la escalera de madera, pero antes de subir, él lo detuvo. «Déjame subir a mí», dijo, sintiendo su propia voz temblar. «Si te caes, no podré atraparte. Pero tú, a mí sí». Carlos lo miró en silencio, con la mandíbula apretada. Luego asintió. Sostuvo la escalera mientras él comenzaba a trepar. El techo estaba frío. El aire olía a polvo y humedad. Y ahí, en la esquina más alejada, vio una silueta. Oliver estaba parado en el borde del techo, o al menos, algo que se parecía a Oliver. No se movía, no reaccionaba. Solo miraba hacia la calle, dándole la espalda. Él tragó saliva y lo llamó. «Oliver». Nada. Intentó de nuevo, con la voz más fuerte, usando todas las palabras con las que solían llamarlo. Pero el gato no se inmutó. Carlos desde abajo preguntó en un susurro. «¿Está bien?» «Sí», mintió. No estaba seguro. Y entonces Oliver se giró lentamente. No como un gato normal, sino con un movimiento antinatural, como si supiera lo que él estaba haciendo. Él sintió el aire atrapado en su garganta, porque lo que tenía delante ya no era Oliver. El gato le sonrió, pero no era una sonrisa felina. Era una media sonrisa humana. Un rostro infantil se dibujaba entre el pelaje negro. Un rostro muy parecido al de Diego. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio un paso atrás, un instinto de puro terror. Pero pisó mal. El vacío se abrió bajo sus pies y cayó de espaldas. Carlos trató de sostenerlo, pero el impacto lo arrastró con él. Ambos se golpearon contra el suelo. El dolor les arrancó un grito. No recuerda mucho después de eso. Solo el llanto de ambos. Despertó con un fuerte dolor de cabeza. Un peso en su frente, como si algo hubiera estado presionándolo toda la noche. Se sintió mareado, desorientado, pero no lo suficiente como para evitar que su madre los despertara a las 6:30 de la mañana. Tenían que ir a la escuela, y en esa casa no había excusas. Pasó toda la mañana intentando convencerse de que lo del gato había sido solo una alucinación, un truco de su mente. Tal vez la oscuridad, el miedo y su preocupación por Oliver lo habían hecho imaginar cosas. Sí, tenía que ser eso, tenía que serlo. En el recreo, mientras estaba con su grupo de amigos, César, un chico de 6º grado, se le acercó. Lo vio venir y por reflejo se preparó para recibir un empujón o un golpe. Era una reacción automática cuando un niño más grande se acercaba a él o a cualquiera de su grupo. Pero esta vez, César no venía a molestar. Se paró frente a él con el rostro serio, con los ojos clavados en los suyos. Había algo raro en su expresión, algo que lo hizo sentir incómodo. «Oye, ¿pasan las noches frente a tu casa?» No entendió la pregunta. «¿De qué hablas?» Component Placement respondió con un nudo en la garganta. César se inclinó un poco más y bajó la voz. «Mi papá llega siempre tarde del trabajo», dijo, y hoy en la mañana nos contó algo raro. Se detuvo un momento, como si le costara decirlo. Dijo que anoche, frente a tu casa, había 3 monjas paradas en la banqueta. El estómago se le hundió. «Estaban mirando hacia adentro», continuó César, «como si estuvieran buscándote». Su padre, según contó, llegó pálido a casa, con las manos temblorosas. No quiso hablar mucho del tema, pero lo poco que dijo fue suficiente para que César se inquietara. Cuando terminó de contarle todo, lo miró esperando una respuesta, pero él no pudo decir nada. No podía. Solo se echó a correr. Encontró a Carlos cerca de su salón,
Pensó en contarle todo, en decirle lo de las monjas, pero las palabras se atoraron en su garganta. Si lo decía, si lo pronunciaba en voz alta, se volvería real. Y si algo había aprendido, era que lo que no se dice, no existe. Decidió olvidarse del asunto. Le pidió permiso a su madre para quedarse en casa de Raúl, uno de sus amigos del salón. Cualquier cosa era mejor que regresar a casa esa noche. Raúl tenía una colección de juguetes de los Caballeros del Zodiaco, y aunque era insoportable con su orgullo por ellos, al menos sirvió para distraerse. Él y Oscar, su mejor amigo, pasaron horas en su habitación, jugando, ignorando el tiempo, como si nada más existiera, hasta que la madre de Raúl apareció en la puerta. Su tono no era una invitación a cenar, era una orden para irse. Se despidieron apresuradamente. Oscar salió corriendo, gritando que lo iban a matar por llegar tarde, y él, por primera vez en todo el día, se dio cuenta de la hora. La calle ya no era la misma. El ambiente había cambiado. Las luces de las casas estaban apagadas, las cortinas cerradas. Parecía como si todos hubieran decidido, al mismo tiempo, no mirar hacia afuera esa noche. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba a solo unas cuadras de su casa, pero por alguna razón, sintió que el camino de regreso sería más largo que nunca. Comenzó a caminar lentamente, como si eso pudiera hacerlo sentir más valiente, como si al arrastrar los pies pudiera engañar al miedo, pero la sensación en su pecho se hacía cada vez más pesada. La opresión le impedía respirar con normalidad. Entonces, una silueta cruzó la calle corriendo y su cuerpo reaccionó antes que su mente, acelerando el paso sin siquiera pensarlo. Era un gato, tal vez solo un gato cualquiera, pero la imagen de la noche anterior volvió con fuerza, empapando su mente con un terror incontrolable. Trató de concentrarse en lo único que lo reconfortaba: la luna llena iluminando tenuemente el camino a casa. Pero la sensación no desapareció. Algo lo observaba, lo sentía. Giró la cabeza una y otra vez, buscando, sin dejar de caminar cada vez más rápido. Y entonces lo vio. Sobre la barda, en lo alto de una casa, la silueta del gato estaba allí otra vez. Lo miraba, inmóvil, con esas facciones deformadas, con ese cuerpo demasiado similar al de Oliver. Quiso apartar la vista como si ignorarlo pudiera hacer que desapareciera, como si fingir que no lo veía lo hiciera menos real. Siguió caminando sin detenerse, pero el gato se movió con él. El muro terminó y el animal saltó con facilidad sobre los techos de las casas, siguiendo su paso, avanzando a su lado, como si jugara con él, como si lo vigilara. Para ese momento, ya no caminaba, ya corría con todas sus fuerzas. Su cuerpo adolorido por la caída del día anterior le pedía detenerse, pero el miedo lo empujaba hacia adelante, forzándolo a seguir. Y de pronto, el sonido de los pequeños saltos del gato desapareció. Su respiración entrecortada fue lo único que quedó en el aire. Se obligó a detenerse casi al llegar a la calle de su casa, mirando a su alrededor, asegurándose de que ya no lo seguían desde las sombras. Por un momento, sintió alivio. Todo estaba en calma. Tal vez ya se había ido. Se dio media vuelta y comenzó a caminar de nuevo. Y entonces la vio, justo en la esquina, donde debía pasar para doblar hacia su casa. Una silueta negra se asomaba. Solo la mitad de su cuerpo era visible, como si esperara a que él pasara por allí. En cuanto la vio, la figura se escondió de nuevo. Se quedó inmóvil. No necesitaba mucha imaginación para saber que aquello era alguien, una persona vestida o disfrazada, pero no del todo humana. Su casa estaba a solo 150 metros. Solo 150 metros. Pero sintió que jamás volvería a ver a su madre o a sus hermanos. Sintió que si daba un paso más, no llegaría a casa, y empezó a llorar. No podía regresar a casa de Raúl. No podía seguir avanzando. No tenía escapatoria. Estaba atrapado. Por un momento, deseó con todas sus fuerzas que nada de eso fuera real. Cerró los ojos, imaginando que despertaba en su cama, con su madre en la cocina preparando la cena, con el aroma de la comida llenando la casa y la televisión encendida en el fondo.
Solo necesitaba abrir los ojos y todo habría terminado. Pero lo que lo sacó de su fantasía no fue la voz de su madre. Fue una risa. Una risita infantil, burlona, detrás de él. Su cuerpo entero se congeló. Giró lentamente la cabeza. Y allí estaba el niño gitano. Lo miraba con esa sonrisa extraña, pero esta vez no parecía burlarse. Parecía estar esperándolo. Antes de que pudiera reaccionar, el niño tomó su mano con fuerza y comenzó a correr hacia la calle de su casa. Y sin saber cómo, sin pensar en lo que dejaba atrás, corrió con él, con el corazón latiéndole en los oídos, con el miedo pegado a la piel. Corrió como si la vida dependiera de ello. Al doblar en su calle, lo sintió antes de verlo. Esa sensación helada en la espalda, la certeza de que algo lo estaba esperando. Y ahí estaban, 3 figuras vestidas de monjas, agazapadas en la banqueta como depredadores listos para asaltar. En cuanto los vieron, echaron a correr hacia ellos. Su corazón golpeó con fuerza en su pecho. Venían por él. El niño gitano no dudó ni un segundo. Con una rapidez impresionante, tomó una piedra del suelo y la lanzó con fuerza. La vio volar en la oscuridad y estrellarse en plena cara de una de las monjas. Pero no se inmutó. Ni un solo gesto de dolor, ni una reacción, pero al menos su atención se desvió lo suficiente. El niño aprovechó el momento y comenzó a correr en dirección contraria. Las 3 figuras lo siguieron. ¡Corre, corre!, gritaba riendo, siempre riendo. Él no lo pensó 2 veces. Corrió. Corrió hasta su casa, sintiendo que cada sombra lo acechaba. Apenas cruzó la puerta, se encontró con el rostro de su madre, furiosa. ¿Por qué tardaste tanto? Las palabras de su madre lo golpeaban, pero no las escuchaba. Solo podía mirarla, agradecer que estaba allí, que podía abrazarla de nuevo. La apretó con fuerza, ignorando su regaño, sintiendo su calor, su perfume. Estaba a salvo, pero no podía dejar de pensar en el niño gitano. ¿Habría corrido lo suficientemente rápido? Cuando dice que en esos días parecía que en la colonia solo existían los personajes más extraños, no está exagerando. 2 de ellos eran particularmente perturbadores. Nadie en la colonia los conocía bien, pero todos los recordaban. Eran 2 enanos, idénticos como gemelos, siempre vestidos con trajes y sombreros, con bigotes delgados que parecían sacados de los años 50. Pero lo más inquietante de ellos no era su ropa ni su presencia constante en la colonia. Era un detalle más sutil, un detalle que los niños notaban de inmediato. Cada uno de ellos tenía algo extraño saliendo de su pantalón a la altura del tobillo. Un hueso. No se veía mucho, pero lo suficiente para que a cualquiera le pareciera inquietante. Siempre se los veía temprano, tomando el transporte público. Siempre regresaban muy tarde en la noche. Algunos decían que vivían en una vecindad que estaba a punto de caerse, pero nadie lo sabía con certeza. A él siempre le dieron miedo, pero jamás imaginó que aquellos hombres terminarían siendo parte de la noche más aterradora de su vida. Apenas tenía 8 años, y aún ahora no entiende por qué lo dejaban salir a esas horas de la noche, pero su madre no sabía todo lo que estaba pasando. Tal vez, si no hubiera necesitado tanto su mochila aquella noche, nunca habría vuelto por ella. Para hablar sobre el origen de esos eventos, hay que remontarse a unas semanas antes de su primera comunión. Su hermano mayor, Carlos, 3 años más grande que él, nunca la hizo. Se negó rotundamente. Nunca explicó por qué. Su madre insistió una y otra vez, pero él jamás habló del motivo, y por eso, ella convirtió la comunión del menor en su propia obsesión. Los primeros días del catecismo fueron felices para ella. Lo acompañaba con orgullo. Se quedaba ayudando en la iglesia, vigilando a su hermanita Mari Carmen, que apenas tenía 3 años. Todo parecía normal. Hasta que un día, Mari Carmen comenzó a llorar desconsoladamente cada vez que se acercaban a la iglesia. Lloraba, temblaba, se aferraba a su madre, suplicándole que no la llevara. Cuando lograba articular palabras, decía lo mismo, una y otra vez, con una voz temblorosa.
Tengo miedo de las señoras de negro. Al principio, pensaron que hablaba de las monjas que vivían en el convento junto a la iglesia, pero algo en su terror, en la forma en que su cuerpecito temblaba al verlas, no parecía normal. Finalmente, su madre dejó de insistir. Él tuvo que ir solo al catecismo, acompañado únicamente por Diego, un niño de la colonia. A partir de ese momento, algo cambió. Había una sensación extraña en el aire, una tensión en las calles, una sensación de que algo los observaba. No había tanta gente en el barrio en esos días, pero aún así, cada vez que caminaban hacia la iglesia, sentían que solo los habitantes más extraños se atrevían a salir. Aquella tarde salieron de la iglesia cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo. No era tan tarde, pero la sombra de la noche comenzaba a alargarse en las calles vacías. La urgencia de llegar a casa los hizo tomar un camino alterno, un atajo entre callejones y terrenos baldíos que desembocaba en la escuela primaria. Un silencio inquietante lo envolvía todo, como si la ciudad entera hubiera contenido el aliento. Fue entonces cuando lo escucharon. Un sonido proveniente del interior de la escuela. A esa hora, ningún ruido debía salir de allí. Era imposible. Un presentimiento helado recorrió su espalda y su primer instinto fue correr, alejarse de allí lo más rápido posible. Pero algo lo hizo detenerse. Diego ya no estaba a su lado. Se giró y lo vio. Diego estaba trepado en el cerco, inclinado hacia el interior de la escuela, con los ojos clavados en algo dentro de los salones. Respiraba agitadamente, como si estuviera conteniendo un grito. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era un desafío a su propia cordura. ¿Qué estás viendo? Component Placement susurró, sintiendo que su voz temblaba. Diego no respondió de inmediato, solo susurró entre dientes: «Cállate, nos va a ver». Y entonces la vio. En el interior del salón de clases, a pocos metros del cerco, una figura inmóvil los observaba. Era una silueta oscura, apenas iluminada por la tenue luz de la farola de la calle. La túnica negra colgaba de su cuerpo delgado y su rostro estaba sumido en la sombra. No se movía, no respiraba, solo estaba allí, esperando. Un escalofrío paralizó su cuerpo, pero su instinto de supervivencia lo lanzó a correr. Esta vez, más rápido que nunca. Sus piernas pesaban. El miedo se convertía en un nudo en su pecho. Diego corrió con él, o eso creyó. Cuando volteó, esperando ver el rostro de su amigo, sintió que su estómago se hundía. Diego no estaba allí. A su lado corría un niño de ropas antiguas, sucias, que le sonreía con una expresión retorcida. Sus ojos brillaban con una malicia incomprensible. No se detuvo. No dijo nada. Solo reía mientras corría a su lado, como si disfrutara del terror que le estaba provocando. Corrió más rápido, dobló en la siguiente calle, alejándose del camino a casa, sin importarle el rumbo. Solo quería escapar de eso. Cuando por fin dejó de escuchar los pasos del niño, se detuvo jadeando. Se escondió tras una farola. Su pecho subía y bajaba con fuerza. La calle principal estaba delante de él, pero la noche ya había caído. Miró alrededor, asegurándose de que estaba solo, y se deslizó entre las sombras hasta llegar a su casa. A una cuadra de distancia, vio la figura de su madre. Caminaba apurada, con Mari Carmen en brazos. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Cuando lo vio, su expresión se iluminó por un instante. Luego cambió. Su mirada se tornó severa. «¿Dónde estabas? Me tenías preocupada. Sube a la iglesia y busca a tu hermano». La sangre se le heló. No quería volver a subir. Intentó explicar lo que había visto, pero su madre no le creyó. Sus palabras murieron en un llanto ahogado. No tenía opción. Empezó a caminar de nuevo hacia la colonia, sintiendo que cada sombra lo acechaba. No estaba equivocado. Apenas unos minutos después, un grito rasgó la noche. Un sonido desesperado, cargado de terror puro. Y entonces, dos figuras surgieron de la oscuridad. Corrían hacia él. Intentó retroceder, pero sus piernas se negaron a responder.
El miedo lo dejó clavado en el suelo. Pudo escuchar su respiración agitada, el sonido de sus pasos acelerados. Una de las figuras lo empujó al suelo, pero la otra lo levantó de un tirón. Era Carlos, su hermano. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por él. Sabía que algo los estaba persiguiendo. Diego corría por delante, en dirección a su casa. Se lanzó hacia su puerta y la cerró de golpe, sin esperar a nadie más. Carlos y él se quedaron en la calle, jadeando. La noche los envolvía, pero sabían que no estaban solos. Algo más estaba allí con ellos, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando entraron a la casa, el aire se tornó denso, pesado, como si algo invisible lo contaminara todo. Diego estaba allí, en medio de la sala, temblando. Su rostro mostraba signos de haber sufrido un accidente. Su madre corrió hacia él con preocupación, intentando limpiarlo con un trapo húmedo. Sin embargo, el miedo en su expresión decía más que cualquier palabra. Diego no dejaba de llorar, un sollozo entrecortado que hacía eco en las paredes, pero no podía decir qué le había pasado, o no quería. Carlos y su hermano miraban la escena en silencio, petrificados. Su madre exigía respuestas, pero ninguno las tenía. Diego estaba destrozado, ¿pero por qué? ¿Por quién? El padre de Diego nunca apareció. Un vecino llegó, lo cargó sin decir palabra y se lo llevó al hospital. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio se hizo aún más pesado. Esa noche, la cena fue escasa. Nadie tenía hambre. Nadie hablaba. Y cuando su madre los envió a dormir, Carlos hizo algo que nunca antes había hecho. Se acercó a su hermano y le susurró con voz baja, casi con miedo: «Te voy a contar lo que vi, pero tienes que jurar que no se lo dirás a mamá». Su hermano asintió. Carlos tomó aire y comenzó a hablar. Su madre estaba preocupada, así que lo había enviado a buscarlo. Subió por la colonia, apretando los puños, acelerando el paso. Había un aire extraño, como si algo lo vigilara desde los rincones oscuros de las casas. Cuando llegó a la mitad del camino, casi a la altura de la escuela, lo sintió. Un sonido. Algo pasó volando sobre él. Alzó la vista, pero el cielo estaba vacío. No había aves. No había nada. Continuó caminando. Apenas unos metros después, una voz infantil lo detuvo. «Por aquí está». Se giró, con el corazón latiendo en su garganta. Un niño estaba allí, de pie en la esquina. Sonreía con una mueca torcida y con una mano huesuda señalaba hacia un callejón oscuro. Carlos lo reconoció. Era el mismo niño que su hermano había visto corriendo a su lado, el niño gitano. Miró hacia donde señalaba y sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. En el centro de la calle había un bulto negro. Se retorcía. Algo se movía debajo de él. Su primer instinto fue correr, pero algo lo detuvo. ¿Era su hermano? Con un gesto tembloroso tomó una piedra del suelo. Su respiración era pesada. Su mente le decía que no lo hiciera, pero su mano ya estaba en el aire. Lanzó la piedra con toda su fuerza. El bulto soltó un chillido inhumano, un grito que no pertenecía a ninguna criatura de este mundo. Luego, se arrastró rápidamente hacia el otro extremo de la calle, dando saltos imposibles, como si no tuviera huesos. Carlos corrió hacia la figura tirada en el suelo. Era un niño. Estaba cubierto de sangre. Cuando lo levantó, el niño apenas pudo abrir los ojos. Era Diego. Carlos le preguntó por su hermano, pero Diego solo murmuró con dificultad. Corrió por la calle principal. Y luego, su expresión cambió. Sus pupilas temblaron y miró más allá de Carlos, como si viera algo aterrador detrás de él. Carlos giró la cabeza. 4 figuras avanzaban hacia él. Eran monjas, pero no caminaban como monjas. Sus cuerpos estaban rígidos, sus manos juntas en un rezo macabro. Bajo los hábitos negros, sus pies apenas se deslizaban sobre el suelo, pero iban demasiado rápido, como si flotaran hacia él. Carlos no lo pensó 2 veces. Tomó a Diego del brazo y corrió. Corrió hasta que su garganta ardió, hasta que el miedo lo hizo tropezar.
hasta que encontró a su hermano, paralizado, con los ojos abiertos de puro terror. Carlos lo levantó sin decir una palabra, y juntos, con el corazón retumbando en el pecho, corrieron hasta casa, cerrando la puerta con un golpe seco. El peligro había pasado, pero el miedo se quedó con ellos. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Carlos susurró algo más. Mamá nunca nos va a creer, pero yo ya las había visto antes. Su hermano lo miró en silencio. ¿Sabes por qué nunca hice mi primera comunión? La respuesta fue un escalofrío. No fue porque no creyera en Dios, fue por ellas. En aquellos días, las tardes se alargaban entre juegos y risas. Después del catecismo, solían quedarse en el campo junto a la iglesia, donde la tierra polvorienta se convertía en su cancha de fútbol improvisada. La iglesia se alzaba imponente frente a ellos, con el convento a un lado. Las monjas que vivían allí eran amables. Les daban agua cuando tenían sed, y a veces hasta se quedaban viéndolos jugar con una sonrisa. Pero una tarde, todo cambió. Mientras corrían tras el balón, un grupo de monjas apareció en la calle superior, justo al lado del terreno. Pero no eran las mismas monjas de siempre. Sus hábitos eran completamente negros, sus rostros pálidos y ocultos bajo la sombra de los velos. Sus bocas murmuraban algo, sus labios se movían rápido, pero las palabras no eran bendiciones, no eran rezos, eran cosas malas, cosas muy malas. Los niños intentaron ignorarlas. Tal vez solo estaban rezando, tal vez solo eran sombras mal interpretadas por su imaginación infantil. Pero entonces, el balón rodó hacia donde estaban ellas. Uno de los niños más pequeños corrió tras él, sin pensar. Y de pronto, una de las monjas se lanzó hacia él. No caminó, corrió. Sus brazos se extendieron como garras, su túnica flotó en el aire. El niño gritó de terror y huyó, llorando, mientras las demás monjas rompían en carcajadas que no sonaban humanas. No eran risas alegres, sino chillidos, alaridos agudos que retumbaban en la calle vacía. Desde la puerta del convento, una de las monjas reales salió, horrorizada. Gritó con fuerza: «¡Métanse a la iglesia! ¡Ahora!». Los niños obedecieron sin dudarlo. Sus piernas apenas respondían, pero corrieron sin mirar atrás, empujándose unos a otros para entrar en la seguridad de la iglesia. Pero Carlos lo hizo. Carlos miró, y lo que vio lo dejó helado. Las monjas de negro también corrieron, pero no hacia ellos. Huían. Dos monjas jóvenes, diferentes a ellas, salieron del convento y fueron directo hacia ellas con una determinación feroz. Las monjas de negro soltaron más carcajadas, pero esta vez sonaban histéricas, como si estuvieran asustadas, y entonces huyeron. Sus risas llenaron la calle mientras desaparecían en la oscuridad. Dentro de la iglesia, la catequista los esperaba. No era mucho mayor que ellos, apenas una adolescente. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban cuando les habló. «No vuelvan a quedarse aquí cuando ellas estén cerca». Carlos no pudo evitar preguntar: «¿Son malas?». Ella dudó, bajó la voz como si tuviera miedo de que la escucharan. «No son monjas, son solo locas que quieren asustarlos». Carlos sintió que eso no era verdad, porque ellas no solo querían asustarlos. Carlos hizo una pausa en su historia. Su hermano lo vio tragar saliva, mirar al suelo, como si lo que venía a continuación le pesara demasiado. No solo querían asustarnos, eran peores de lo que creíamos. Se quedó en silencio unos segundos antes de continuar, porque después de aquella tarde, después de ver a esas cosas, alguien desapareció. Se llamaba Alan, un niño de su salón, un compañero de juegos. Había sido uno de los que jugaron aquel día, uno de los que las vio. Poco tiempo después, desapareció sin dejar rastro. La noticia corrió por la escuela como una sombra maldita. Los niños más pequeños no entendían lo que pasaba, pero los mayores susurraban historias en los pasillos, historias terribles. Y un día, el rumor se confirmó. La noticia corrió por la colonia.
Alan había sido encontrado en el arroyo. La colonia Guaycura estaba construida sobre un cerro. Al final de sus calles, donde terminaba la civilización, había un barranco. Antiguamente, solo había tierra, piedras y matorrales. Hoy hay un bulevar transitado, pero en aquellos años solo había oscuridad. Y fue allí donde encontraron a Alan. Carlos lo recordaba bien. Los niños se reunieron en los bordes del barranco, mirando en silencio cómo los patrulleros y los curiosos se amontonaban en la escena. El cuerpo estaba irreconocible. El miedo se convirtió en un fantasma que los siguió por años. Y esa noche, cuando Carlos terminó su historia, su hermano entendió algo aterrador. El día que Alan desapareció, también había jugado al fútbol con ellos. El día que lo encontraron, Carlos volvió a ver a las monjas, en el mismo lugar, mirándolo, riéndose. Diego y él en la escuela. La imagen se repetía en su mente, una y otra vez. Pensó en lo que habría ocurrido si Carlos no hubiera llegado aquella noche, si Diego hubiera estado solo, si nadie lo hubiera encontrado tirado en la calle. ¿Habría desaparecido también? Tal vez. Y aunque lo que pasó después le parecía imposible de contar, la parte más fácil de creer era que, sin su hermano, Diego habría corrido la misma suerte que Alan. La siguiente vez que lo vio, fue de lejos. Diego estaba asomado en la ventana de su casa, observando la calle con una expresión vacía. La mitad de su rostro estaba vendada, cubriendo lo que quedaba de su seriedad. Ya no era el mismo. Algo en él se había roto junto con su piel. Ese día, su padre preparaba la mudanza. Nadie en la colonia se sorprendió demasiado cuando la familia desapareció sin despedirse. Las mudanzas eran comunes en esos tiempos. Nadie hacía preguntas. Pero él, Carlos, y su madre sabían que esa no era una partida normal. Sabían que Diego se iba porque algo lo había quebrado por dentro. Desde esa noche Carlos no lo dejó solo. Cada vez que tenía que volver tarde del catecismo o de la casa de algún amigo, su hermano lo acompañaba. Nunca lo dijo en voz alta, pero en sus ojos se leía la verdad. No quería que lo que le pasó a Diego le ocurriera a él. Su madre, incluso ahora, sigue culpándose por no haber prestado más atención a las señales. Tal vez, si lo hubiera hecho, nada de lo que pasó después habría ocurrido. Otro evento misterioso ocurrió una noche en la que Carlos no estaba en casa. Había salido con su papá y, por primera vez en días, no estaba allí para acompañarlo. Estaba solo. Eran las 11 de la noche y se dirigía a la casa de Óscar, su mejor amigo, para recoger su mochila con todas sus cosas de la escuela. El camino no era largo, pero antes de llegar, tenía que pasar por la vieja vecindad. Ese lugar llevaba años abandonado, pero ahora lo habitaban 3 familias de gitanos. Los llamaban búlgaros, aunque él nunca estuvo seguro de que realmente fueran de Bulgaria. Al pasar por ahí, algo llamó su atención. Había alguien en la ventana. Se veía claramente contra la luz de las velas dentro de la casa. No sintió miedo, sintió curiosidad. Por un momento, deseó con todas sus fuerzas que fuera el niño gitano, aquel que la noche anterior le había salvado la vida. Se quedó mirando, esperando ver algún rostro familiar, esperando encontrarlo, pero cuando finalmente vio una figura, no era la que él deseaba. En cuanto notaron que estaba allí, la luz dentro de la casa se apagó de golpe. La ventana quedó completamente oscura, y entonces lo vio, arriba, en el techo de la vecindad. El gato. Ese gato con cara de niño, ese ser que lo había seguido a casa la noche anterior. Su pecho se oprimió. Sabía lo que significaba. Si algo había aprendido en esos días, era que la presencia de aquel ser anunciaba la cercanía de las monjas. Aceleró el paso. Intentó no correr, fingir que todo estaba bien, pero cuando escuchó los primeros ladridos a lo lejos, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Comenzó a correr otra vez. Los perros seguían ladrando, primero desde una distancia segura, luego más cerca, cada vez más cerca. No sabía si estaban en la misma calle que él, pero el sonido lo perseguía.
Sentía que algo lo estaba alcanzando. Cuando por fin llegó a la casa de Oscar, hizo lo que nunca. Abrió la reja sin preguntar. Entró corriendo hasta la puerta y golpeó con fuerza. No supo si fue la prisa o la hora, pero cuando la puerta se abrió, se encontró con la mirada furiosa de la madre de Oscar. Mientras corría hacia la casa, había intentado pensar en alguna excusa, en un pretexto para quedarse un rato hasta que todo aquello se alejara. Pero con la expresión de la mujer frente a él, supo que no tenía muchas opciones. Balbuceó una petición. ¿Puedo usar el teléfono? Quiero avisarle a mi mamá que ya llegué. Ella dudó un momento. Lo miró de arriba a abajo. Luego suspiró, abriendo la puerta solo lo suficiente para dejarlo pasar. No hables en voz alta, dijo en un susurro. Casi todos ya estaban dormidos. Él asintió y entró, pero el miedo aún estaba con él. Se acercó lentamente, observando todo a su alrededor, haciendo tiempo, escuchando cómo los perros de la calle empezaban a ladrar, primero a la distancia, luego más cerca, hasta que el perro de la casa de enfrente también lo hacía con furia. La madre de Oscar parecía ignorarlo y se fue directo a la cocina. Él, con las manos temblorosas, levantó el teléfono y comenzó a marcar el número de su casa casi por instinto. Pero sabía que no haría la llamada. Si le decía a su madre que algo lo estaba siguiendo, que estaba en peligro, ella iría por él sin dudarlo, incluso si Carlos no estaba para acompañarla. Lo haría con Mari Carmen en brazos, o, peor aún, dejándola sola en casa. Y ser honesto consigo mismo en ese momento era aterrador, porque las dos opciones le daban el mismo miedo. Colgó el teléfono. Se le había acabado el tiempo para fingir que haría la llamada. No tenía más opción que volver a la calle. Pero entonces, desde la sala oscura, una voz a sus espaldas lo hizo sobresaltarse. «Están afuera». Su estómago se hundió. Giró lentamente. «¿Quiénes?», preguntó intentando reconocer la figura que se asomaba por la ventana. «Las viejas esas, las disfrazadas de monjas. Ahí están afuera». Solo entonces se dio cuenta de quién le hablaba. Era el hermano de Oscar, un chico cuyo nombre ya no recordaba, pero que había sido prácticamente una leyenda en la colonia. Todos hablaban de él. Había sido una estrella del fútbol en la primaria, parte de la selección del estado, y de repente, sin que nadie lo esperara, había abandonado el deporte cuando ya estaba en las fuerzas básicas de un equipo importante. Se decía que lo hizo para concentrarse en la escuela, pero nadie sabía la verdadera razón. «Vente, te llevo». Antes de que pudiera decir una palabra, el chico ya estaba cruzando la puerta hacia el patio, y él salió detrás de él sin despedirse de la madre de Oscar. No podía perder la oportunidad de que alguien lo acompañara. Desde un rincón del patio, el chico regresó con su bicicleta, una de esas con birlos traseros grandes, lo suficientemente grandes para que él pudiera pararse sobre ellos. «Súbete». Se paró en los birlos mientras el chico empujaba la bicicleta hacia la puerta del jardín y la entreabría. «Ya le dije a Erika que esas viejas andan dando vueltas por la colonia y que siempre se ponen en la noche cerca de la iglesia. No me gusta que se quede tan tarde». Solo en ese momento entendió lo que hasta entonces había sido solo un rumor. Aquel chico era el novio de Erika, su catequista. Por eso lo veían siempre rondando la iglesia en su bicicleta. Estaba pensando en eso cuando, de repente, un jalón casi lo hace caer de la bicicleta. El chico salió disparado a toda velocidad, pedaleando con fuerza, con una prisa que parecía no solo por él, sino también por él. En la siguiente esquina, derrapó con los frenos tan bajo que casi se caen, pero siguieron acelerando, aprovechando la pendiente de la calle. Los ladridos que lo habían perseguido como advertencia quedaron atrás. Pero el chico no aflojaba el paso, no bajaba la velocidad, y entonces las luces de un coche aparecieron de frente. Él apenas tuvo tiempo de gritar. El chico giró el manubrio sin frenar, lanzándolos directo a la banqueta. Ya lo había visto hacer cosas extremas con su bicicleta antes, pero aún así le sorprendía que pudiera maniobrar con tanta precisión mientras él iba a cuestas. Sin embargo, el miedo a una caída era mucho más soportable que la idea de volver a encontrarse con esas monjas.
Prefería rodar por el asfalto antes que verlas aparecer de nuevo en su camino. De pronto, dos bultos atravesaron la angosta banqueta a toda velocidad. No había tiempo de reaccionar. A pesar del esfuerzo por frenar, chocaron contra una de las figuras. Él alcanzó a soltarse momentos antes del impacto y apenas se raspó las rodillas y las manos. El hermano de Oscar también logró evitar golpearse, aunque su bicicleta terminó volando unos metros y cayendo con un estruendo. La figura con la que chocaron lanzó un grito de dolor y cayó pesadamente al suelo. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, la otra figura se acercó de inmediato, lo levantó de un jalón y sin siquiera preocuparse por ellos, sin mirarlos siquiera, siguieron corriendo como si algo los persiguiera. Se apresuró a levantar al hermano de Oscar. Tomaron la bicicleta y sin pensarlo, siguieron pedaleando con todas sus fuerzas. Su casa estaba apenas unos metros más adelante, pero su mente aún no procesaba lo que había pasado. Mientras avanzaban, pasaron junto a aquellas figuras. Seguían corriendo. Solo entonces se dio cuenta de quiénes eran, los dos enanos gemelos. El hermano de Oscar les gritó una grosería, pero ellos no respondieron. No tenían tiempo para eso. Los miró fijamente mientras se alejaban, y en sus rostros solo vio miedo puro. Corrían con todas sus fuerzas, con toda la velocidad que sus piernas deformes les permitían. Algo los estaba persiguiendo. Algo los aterraba más que a él. Cuando llegaron frente a su casa, el hermano de Oscar se detuvo y lo miró. «Dale, niño», dijo, extendiendo el puño. Por un segundo sintió ganas de abrazarlo, de agradecerle de verdad, pero solo chocó su puño contra el suyo y gritó un rápido «¡Gracias!» antes de salir corriendo hacia su puerta. El aire estaba cargado de tensión. Decenas de perros ladraban desesperados a lo lejos, cada vez más fuerte, cada vez con más rabia. No sabía qué pensar, no entendía nada de lo que acababa de ocurrir, pero por primera vez en toda la noche se sentía a salvo. Entró, y su madre lo recibió con un regaño. Le dijo que era la última vez que dejaba sus cosas en una casa ajena, que ya no iba a permitirle volver a salir tan tarde. Pero él apenas podía contener el aliento. Sentía su pecho subir y bajar descontroladamente. Su cuerpo temblaba, pero estaba vivo. Por segunda vez en tan solo 2 noches, alguien lo había salvado sin pedir nada a cambio. Y aunque no quería pensar en ello, sabía que si no fuera por ellos, probablemente no habría llegado a casa esa noche. A la mañana siguiente, su madre desayunaba con una de sus mejores amigas, una señora mayor que siempre había sido como una abuela adoptiva para ellos. Entre risas y charlas, su madre mencionó su caída del techo y luego, al notar los raspones recientes en sus rodillas y manos, ambas le preguntaron qué había pasado. No le quedó más remedio que explicar que se había caído de una bicicleta la noche anterior. La anciana lo miró con una expresión serena, pero con esos ojos profundos que parecían ver más allá de lo evidente. «Alguien te está cuidando mucho», dijo con suavidad. «Tal vez sea tu papi desde el cielo. Quiere que llegues bien a hacer tu primera comunión». No supo qué responder. Era solo un niño, pero esas palabras se quedaron flotando en su mente. Pensó en todo lo que había pasado los últimos días, en todas las veces que alguien lo había salvado en el último momento, y por primera vez se preguntó si todo aquello era simple suerte o si, de alguna forma, algo lo estaba protegiendo. Camino a la escuela, se toparon con un lote baldío casi frente a un pequeño parque triangular. Esta vez estaba lleno de policías y curiosos. Su madre, que nunca se acercaba a ese tipo de cosas, lo tomó del brazo y lo hizo caminar sin mirar siquiera. En cuanto llegó a la escuela, Oscar corrió hacia él. Se notaba ansioso, alterado. Lo primero que le dijo fue que su hermano había recibido un regaño terrible por haberse salido con él en la noche y que había tardado mucho en regresar a casa, pero lo más inquietante fue lo que le contó después. «Mi hermano dijo que vio al niño gitano asomado en la ventana de la vecindad cuando iba de regreso». Oscar se quedó en silencio por un momento, como si hubiera dicho algo absurdo, algo imposible. «¿Y qué tiene de raro?», preguntó él, sin entender. Oscar lo miró con seriedad. «Los gitanos ya no viven ahí. Se fueron hace días, todos, abandonaron la vecindad.
Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. El resto del día en la escuela pasó como un fantasma. Apenas escuchaba a los profesores, apenas entendía lo que decían sus amigos. Solo podía pensar en el niño gitano y en todo lo que había pasado la noche anterior. Al salir de clases, fue hasta la vecindad. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Todo parecía ser cierto. La vecindad estaba completamente vacía. Incluso había cosas tiradas afuera, como si los gitanos se hubieran ido en medio de una huida. Lo extraño era que no había notado esos detalles la noche anterior. ¿Cómo era posible que hubiera pasado por ahí sin darse cuenta? Se acercó a la ventana, esa misma ventana en la que había visto la silueta iluminada por la vela, y en el instante en que miró hacia adentro, sintió que algo lo estaba mirando de vuelta. Las calles estaban llenas de policías, y no supieron por qué hasta que, horas más tarde, vieron la noticia en la televisión. Habían encontrado el cuerpo de uno de los enanos. Estaba irreconocible, desfigurado por la cantidad de golpes que había recibido hasta morir. Pero lo más macabro era un detalle que las noticias no mencionaron, pero que corrió de boca en boca entre los vecinos que encontraron el cuerpo. El otro enano nunca volvió a ser visto. Desapareció sin dejar rastro. En ese entonces, la ciudad aún no estaba acostumbrada a la violencia como ahora. Un crimen así sacudió a la colonia entera. Se tomaron precauciones. La catequista adelantó las clases de catecismo para que nadie tuviera que caminar de noche, pero él no se sentía más seguro. Pasó unos días de aparente tranquilidad, hasta que una tarde su madre entró a la casa con la ropa que acababa de recoger del tendedero y, sin pensarlo demasiado, le dijo a Carlos que su gato estaba en el techo de los vecinos. Carlos salió corriendo. Él lo siguió sin pensarlo, pero cuando llegaron al patio, solo alcanzaron a ver una silueta alejándose a toda velocidad entre los techos. Esa noche, los perros no dejaron de ladrar. Se quedó despierto en la ventana de su cuarto, mirando la oscuridad. En ocasiones, creyó ver figuras moviéndose en los tejados, sombras que pasaban silenciosas de una casa a otra. No podía verlas claramente, pero sabía que estaban ahí. Y lo peor de todo es que sabía quiénes eran. No pudo dormir en toda la noche. No necesitaba verlas para saber que estaban allí. Podía sentirlas, y eso lo hacía aún más aterrador. Pero no era el único que tenía miedo. No sabía cuántas personas, cuántos niños sobre todo, sufrían en silencio lo que estaba ocurriendo en la colonia. Por aquellos días, la historia de lo que le ocurrió a una niña de la primaria se hizo muy conocida. No era de su turno, sino del vespertino, pero el relato se extendió entre todos como un secreto que nadie quería decir en voz alta. Sucedió cuando ya casi oscurecía. En el extremo más alejado de la escuela, junto al barranco, había una zona de tierra blanca donde algunos niños solían jugar. Aquella tarde, la niña recordó que había olvidado algo ahí y, en lugar de dirigirse a la salida como los demás, corrió hasta ese extremo solitario. Ese rincón de la escuela colindaba con un jardín de niños, completamente desierto a esa hora. Según lo que se decía, cuando llegó, vio a alguien caminando entre los salones. Se acercó al cerco que dividía ambas escuelas para ver mejor y, entonces, pudo distinguir la figura. Era una monja. No se asustó. Pensó que era una monja real, alguien que tal vez tenía alguna labor pendiente en el jardín de niños a esa hora. Por eso, cuando la mujer la llamó, obedeció sin dudarlo. Lo que ocurrió después se convirtió en una historia repetida una y otra vez por los niños de la colonia. Los gritos de la niña rompieron el silencio. Alumnos y maestros voltearon hacia el extremo de la escuela y vieron a lo lejos cómo algo la jalaba con fuerza hacia el jardín de niños. Algunos corrieron, saltaron el cerco para alcanzarla. Cuando la encontraron, estaba en el suelo, temblando, llorando. La niña afirmó que la monja intentó acercarse a ella de forma inquietante. Sin embargo, al notar la presencia de otros niños, la figura desapareció rápidamente en la oscuridad. Los profesores no quisieron hablar de lo ocurrido. Dijeron que la niña estaba alterada, que había imaginado cosas. Pero los alumnos del turno vespertino sabían la verdad. Un conserje,
que al parecer sí vio algo. No quiso hablar del tema, pero su expresión lo decía todo. Lo que sí fue un hecho es que, después de aquello, algo pasó en la iglesia. De un día para otro, las ceremonias que estaban programadas para la primera comunión fueron pospuestas 2 semanas. Oscar se enteró a través de su hermano, quien a su vez lo había escuchado de Erika, la catequista. Según ella, alguien había entrado a vandalizar el lugar. Nunca pudieron comprobarlo. No se habló de ello de manera oficial, pero algo había sucedido. Cuando finalmente volvieron a entrar a la iglesia, varias reparaciones eran evidentes. Esa fue la única pista de que algo había ocurrido dentro. Pocos días después, otro niño desapareció en la colonia. Por aquellos días, el rumor de un grupo de robachicos se esparció por la colonia. Algunos rumores hablaban de un grupo de desconocidos que acechaban a niños en la colonia, aunque nunca se confirmó nada. La historia se contaba en voz baja, con miedo, con advertencias, pero algunos, muy pocos, seguían pensando que esas monjas tenían algo que ver. Cuando finalmente se atrevió a hablar de ellas con su madre, se dio cuenta de algo inquietante. Ella y sus amigas ya las habían visto antes. No solo eso, sino que hacía muchos años que recorrían las calles de noche. Las recordaban desde su juventud, caminando en la oscuridad, deslizándose entre las sombras como si siempre hubieran estado allí. Pero su madre nunca les prestó demasiada atención. Hay quien dice que fueron monjas de verdad, pero las expulsaron del convento por hacer cosas oscuras. La explicación no lo tranquilizó, porque nadie sabía de dónde salían. Nadie sabía dónde dormían, dónde se refugiaban. Nadie sabía nada. La tarde antes de su primera comunión, su madre pasó todo el día fuera. La amiga que había sido como su abuela adoptiva había fallecido, y su madre estaba en su casa recibiendo a los familiares que habían viajado para despedirse. Se llevó a Mari Carmen con ella, dejándolo solo con Carlos. Pero aquel día no fue solo de luto. Él sentía algo más, algo que no tenía que ver con la muerte de la señora. Era una angustia fría, un peso en el pecho, una tristeza inexplicable. Algo dentro de él le decía que algo más estaba a punto de pasar. Carlos también lo sentía. El ambiente en la casa era extraño, como si algo invisible estuviera acechándolos. De repente, alguien golpeó la puerta con violencia. Era Freddy, uno de los amigos de Carlos. Venía corriendo, gritando, con los ojos desorbitados. «Encontramos la casa de las monjas». Las palabras hicieron que el aire se volviera pesado. «Es una cueva», continuó Freddy, sin detenerse a respirar. «Una cueva en el patio de una casa abandonada, cerca de la iglesia». Por un momento no le creyeron, pero Freddy siguió hablando. Su tono no era el de alguien que inventa cosas. Estaba seguro de lo que decía. «Las vimos entrar. Entraron con un niño llorando. Y luego salieron. Pero los vecinos se encerraron en la cueva». «Yo vengo de ahí», finalizó, jadeando, como si lo que había visto le pesara en la garganta. Carlos no dudó ni un segundo. Se puso la chamarra, tomó su bicicleta y se preparó para salir. «Quédate aquí», le ordenó sin mirarlo. Pero no se atrevió a obedecer. Esperó. Contó los segundos en su cabeza. Y cuando apenas habían pasado 5 minutos desde que Carlos y Freddy se fueron, él también salió corriendo. Tomó su patín del diablo y se dirigió a la iglesia, con el corazón latiéndole en los oídos. No sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía una cosa: seguiría el ruido. 15 minutos después había llegado exactamente a la iglesia, pero no había nadie alrededor. No se escuchaba nada. Avanzó por la calle, adentrándose en una zona de la colonia donde nunca había estado. La noche estaba en un silencio absoluto, tranquila de una manera antinatural. Siguió caminando hasta llegar a una casa que coincidía con la descripción que Freddy había dado, la casa de las monjas. Pero estaba vacía. Las casas vecinas parecían desiertas, las luces apagadas, a pesar de que apenas eran las 10 de la noche. Algo en el ambiente le decía que no debía estar ahí. Retrocedió, temeroso, cuando un chillido desgarrador de un gato irrumpió desde el patio de la casa. Un sonido horrible, como si algo lo estuviera torturando.
El escalofrío que recorrió su espalda lo hizo reaccionar. Debía regresar a la iglesia. Pedaleó con fuerza en su patín, pero cuando alzó la vista hacia la torre de la iglesia, lo vio. Una figura negra, oculta tras la torre. Era una monja. Lo estaba observando. Las manos le temblaron tanto que apenas podía sostenerse. Se obligó a mirar al frente, acelerar el paso, ignorar la sensación de que la mirada de aquella cosa seguía clavada en su espalda. Pasó por la escuela, y allí, con total claridad, vio algo que le heló la sangre. Era la misma monja, la misma que había visto semanas atrás, en la misma ventana. No podía ser casualidad, no podía ser su imaginación. Algo lo estaba esperando, algo lo estaba buscando. Siguió avanzando, con la esperanza de llegar a casa, de encontrar a Carlos, de refugiarse con su madre. Pero entonces la vio. Apenas a 50 metros, en medio de la calle, otra monja lo esperaba. El pánico lo paralizó. No tenía salida. No había niño gitano. No estaba el hermano de Oscar. Nadie podía ayudarlo. Se dio media vuelta y corrió. Corrió hacia la escuela. Corrió hacia la calle principal. En algún momento perdió el patín, pero no se detuvo. Solo corría, tan rápido como sus piernas se lo permitían, sintiendo la oscuridad tragarse la colonia entera. Entonces vio una puerta abierta. No pensó, no dudó. Entró. Dentro de la casa, jadeando, gritó pidiendo ayuda. Dijo que estaba solo, que alguien quería robarlo. De la penumbra de la sala apareció un hombre. Su aspecto era descuidado, calvo, sin camiseta. Se veía sorprendido, pero su expresión era difícil de leer. No mostraba miedo, ni prisa, ni enojo. Solo lo miraba. Le pidió que lo ayudara, que lo acompañara a casa, que buscara a su madre o a su hermano. Necesitaba salir de ahí. El hombre no respondió de inmediato. Se colocó unas gafas gruesas, miró por la ventana hacia la calle y cerró la puerta con seguro. No conviene salir por ahora. Las palabras se le quedaron clavadas. Intentó abrir la puerta, decir que se iría solo, pero la respuesta del hombre fue más severa esta vez. No te permitiré hacer algo peligroso. El tono era molesto, casi agresivo. Sin decir más, el hombre se dirigió a una habitación y le indicó que fuera a la cocina. Ve y busca algo de cenar. Él se quedó de pie en la sala, sin moverse. Algo no estaba bien. El mareo fue inmediato, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, después de correr, de escapar, de sobrevivir, ahora estaba atrapado en la casa de un desconocido. Un loco, uno que no quería dejarlo salir. No sabía qué iba a pasar, pero tenía claro algo. No se quedaría ahí. La puerta estaba cerrada con llave. No había escapatoria fácil. Mientras el hombre se movía en la habitación, él aprovechó el momento. Forzó una de las ventanas. Sus dedos temblaban, la madera crujía, su respiración se agitaba. El sonido alertó al hombre, quien comenzó a gritar, apresurado, intentando detenerlo. Pero él no se detuvo. Saltó a la calle y corrió. Mientras se alejaba, escuchó una carcajada. Giró la cabeza por instinto. El hombre estaba de pie en su puerta, riendo, pero no estaba solo. Arriba de él, en el tejado, estaba el gato. Lo miraba fijamente, con esa expresión imposible, con esa sonrisa humana. Y lo peor de todo era que se reían al mismo tiempo. El sonido que salía de la boca del hombre y el gruñido del gato eran idénticos. No lo pensó más. Corrió sin mirar atrás. Cuando llegó a casa, encontró a Carlos colgando el teléfono. Estaba pálido. Tenía la mirada perdida, como si hubiera visto algo que no podía procesar. Trató de preguntarle qué había ocurrido, pero su hermano no le respondió. Solo metió algunas cosas en su mochila y se quedó en silencio por un momento, con la mandíbula apretada. Me tengo que ir. No preguntó dónde había estado. No dejó que le contara lo que acababa de ocurrir. Antes de salir, le revolvió el cabello. Luego abrió la puerta y desapareció en la calle. Corrió a la ventana.
Vio un auto pasar. Se parecía al carro de su padre. Tal vez era él. Tal vez Carlos se había subido. Pero nunca pudo estar seguro. No hizo su primera comunión al día siguiente. De hecho, nunca la hizo. Su madre pasó semanas buscándolo, recorriendo la ciudad, preguntando a todos. Carlos y su padre simplemente desaparecieron. El padre de Carlos siempre se había llevado bien con su madre, incluso después de separarse. No tenía sentido que se lo hubiera llevado sin decir nada. No tenía sentido que se hubieran ido sin dejar rastro. Mientras tanto, la noticia de la guarida de las monjas explotó en la colonia. Todos hablaban de ello. Todos aseguraban haber visto algo. Era el mismo lugar al que él había llegado aquella noche. Pero cuando él estuvo allí, no vio nada. Nada de lo que los demás describían. Nada de los vecinos destruyendo el sitio, gritando, sacando objetos satánicos de la cueva. Nada. Días después, se dio cuenta de algo más. La casa del hombre donde había entrado parecía abandonada desde hacía mucho tiempo, como si nadie hubiera vivido allí en años. Las cosas no volvieron a la normalidad. Sus calificaciones bajaron. Lo enviaron a terapia. Ahí intentaron convencerlo de que todo había sido su imaginación, una forma de su cerebro para lidiar con la desaparición de su hermano. Por un tiempo, casi creyó que era cierto. Casi, años después, cuando ya había dejado atrás todo aquello, se encontró con Oscar. Apenas lo vio, supo que su amigo recordaba. Habló de aquel episodio con su hermano, de cómo todos en el salón supieron sobre las monjas frente a su casa, de lo cerca que estuvieron de la muerte del enano. Fue en ese momento cuando entendió el comportamiento de los demás, la distancia que todos pusieron con él después de aquello. Sus amigos dejaron de juntarse con él, de ir a su casa o de permitirle ir a las suyas. No pasó mucho tiempo antes de que lo cambiaran a una escuela privada, donde poco a poco comenzó a ser visto como un niño normal otra vez. Su familia se mudó de la colonia, dejando atrás aquellos recuerdos, pero la casa nunca dejó de ser suya. Cada mes regresaban para cobrar la renta. Durante años, aquellas visitas no fueron más que una formalidad, pero en una de esas ocasiones, mientras esperaba en el auto, escuchó a un par de niños de 7 u 8 años caminando por la calle. Hablaban sobre el miedo que les provocaban las monjas de negro. El aire se volvió denso. Apretó el volante con fuerza. Ya no era un niño. Ya no vivía en esa colonia. Pero el miedo regresó. El impulso fue inmediato. Subió rápidamente al carro. No quería estar ahí. No quería escuchar más. Entonces, lo vio. A su lado derecho, en la barda de su casa, una figura se movió. Un gato. Se detuvo en seco. Se había parado en el cerco, observándolo de cerca. No volteó a verlo. No quiso hacerlo. Se obligó a seguir adelante, a encender el auto, a no permitir que el pánico lo dominara. Se dijo a sí mismo que era solo un gato normal. Quizás el gato de la familia que rentaba la casa. Quizás. Pero no se atrevió a mirarlo, porque sabía que si lo hacía, si se atrevía a comprobarlo con sus propios ojos, su vida nunca volvería a ser tranquila. Las cicatrices del pasado nunca desaparecen. Años después, la colonia cambió, la gente se fue, pero las historias siguieron ahí. Monjas de negro que caminan por la noche, gatos que observan con ojos humanos, niños que desaparecen sin dejar rastro. Él se dijo a sí mismo que todo fue una alucinación, que su mente distorsionó los recuerdos para lidiar con el horror. Pero entonces, en un día cualquiera, mientras pasaba frente a la vieja casa, los escuchó. Niños, riendo nerviosos, murmurando sobre las monjas de negro. Y en ese instante, lo vio. En la barda de su antigua casa, un gato se quedó mirándolo fijamente. No quiso mirar de nuevo. No quiso comprobarlo, porque si lo hacía, si lo veía de verdad, entonces sabría que nunca escapó. Que ellos siguen ahí, que siempre lo han estado esperando. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un recuerdo, un testimonio de quienes nunca pudieron olvidar. Si eres sensible a relatos de terror basados en hechos reales,
te recomendamos escuchar con precaución. Si te atreves a escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.